El sistema de planificación centralizada encuentra sus orígenes en las teorías del socialismo científico, o más comúnmente llamado marxismo. Esta corriente de pensamiento fue desarrollada por Karl Marx junto con Friedrich Engels en el siglo XIX. Toda la teoría de este modelo político y económico es extraída de escritos como el Manifiesto Comunista de 1848 o el Capital de 1867. Partiendo de esta forma de análisis histórico, la doctrina marxista nos lleva a pensar que durante toda la historia han existido dos clases de personas, los que poseen poder y los que se subyugan a estos. Extrapolando esto Marx a la sociedad capitalista, sentenciará que se producirá un enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, persiguiendo de esta forma la destrucción del sistema capitalista y la llegada del socialismo a través de la lucha de clases. Tras esto, dos conceptos son importantes de destacar: la plusvalía y la ley de acumulación capitalista, siendo la plusvalía la apropiación de una parte del valor total del trabajo del obrero, consiguiendo de esta forma el enriquecimiento. Y la ley de acumulación capitalista explica básicamente que el capital tiende a estar en menos manos debido a la ruina de empresarios no preparados, produciéndose un acaparamiento de dicho capital en unos pocos burgueses. Y por último, el momento que llega gracias a la lucha de clases es la dictadura del proletariado. Momento de transición en el que se le arrebatan los bienes a la burguesía para ponerlos en manos de los obreros, teniendo como objetivo final el crear la sociedad socialista, es decir, llegar al comunismo. Al final, esta teoría sufrirá variaciones en, por ejemplo, el intento de Vladimir Lenin de implantarla en la sociedad rusa, llegando de esta manera al comunismo político típico del marxismo-leninismo, y a medida que pase el tiempo, los países que intenten adoptar este modelo lo moldearán según su situación y sus peculiaridades, obteniendo de esta forma diferentes variantes que, aún así, mantienen ciertas cualidades base similares entre ellas. Sin más, pasemos a explicar su teoría económica. La economía de planificación centralizada o sistema socialista comunista imperó en grandes potencias como la Unión Soviética o China, que a día de hoy está prácticamente erradicado, existiendo algunas excepciones como puede ser Cuba o Corea del Norte. A diferencia del libre mercado, la toma de decisiones recae sobre el Estado, intentando en la teoría un reparto igualitario de la renta, y por lo tanto lograr la equidad, resultando al final en un Estado que controla todos los recursos de producción y la forma en la que la economía funciona en general, perdiendo el mercado toda razón de ser como asignador de recursos. Los recursos son asignados por el denominado como órgano de planificación centralizada. Este controla la totalidad de la actividad económica sin dejar margen alguno a las familias y las empresas, creándose una ausencia de indicadores propios del mercado para la ordenación de los precios y la economía, necesitando por lo tanto la creación de planes económicos plurianuales. Estos planes tienen como objetivo el detallar hasta el más mínimo detalle la vida económica del país, desde el salario de los trabajadores hasta los métodos de producción de las empresas, pasando por el tiempo de vacaciones o el reparto de alimentos. Primero, la falta de incentivos, causa de la fijación de salarios y precios por parte del Estado. Esto producía falta de competitividad y esfuerzo entre las empresas al solo poder producir lo necesario para crear subsistencia, además de que se generaba desmotivación entre los trabajadores. Por otro lado, la excesiva burocracia, creadora de una gran ineptitud, lentitud e ineficiencia para controlar la economía. Y por último, la existencia de errores de previsión, producto de la ausencia de los indicadores económicos reales, lo cual produce una falta de adaptación a la realidad y una escasa capacidad de reacción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que podéis suscribiros y dejar un like para ayudarnos a seguir creando contenido. Además, os dejamos las fuentes usadas en la descripción para crear el vídeo. Un saludo y hasta la próxima, economistas.